Érase una vez, en una ciudad deslumbrante llena de edificios altísimos y luces brillantes, vivía un hombre llamado Richard. No era un hombre cualquiera, Richard era millonario. Tenía más dinero del que sabía qué hacer, un coche deportivo elegante y un ático con vistas a toda la ciudad. Pero Richard también tenía un problema, era increíblemente arrogante. Pensaba que era mejor que todos los demás y le encantaba hacer apuestas, especialmente las tontas. Creía que todo se podía ganar o perder con la cantidad correcta de dinero sobre la mesa. Richard pasaba sus días asistiendo a fiestas elegantes, rodeado de otras personas ricas e igualmente superficiales. Estas fiestas estaban llenas de chismes, champán caro y mucha gente juzgando las apariencias. Richard no sabía que una apuesta escandalosa estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Las fiestas a las que asistía Richard siempre eran exageradas. Lámparas de araña brillantes colgaban de los techos, reflejando la luz en la pista de baile perfectamente pulida. Camareros con uniformes blancos impecables se abrían paso entre la multitud, ofreciendo bandejas de pequeños sándwiches y copas de bebidas burbujeantes. Todos estaban vestidos para impresionar, con trajes caros y vestidos deslumbrantes. El aire vibraba con conversaciones superficiales sobre las últimas tendencias de la moda, quién salía con quién y qué empresa estaba ganando más dinero. Richard prosperaba en este entorno. Le encantaba ser el centro de atención, alardeando de sus últimos negocios y burlándose de cualquiera que no encajara con su estrecha definición de hermoso o exitoso. Fue en una de estas fiestas donde se hizo la fatídica apuesta, una apuesta que pondría el mundo de Richard completamente patas arriba. Los comentarios despectivos generalmente comenzaban sutilmente, con un comentario susurrado sobre el vestido de alguien que era tan de la temporada pasada o una risita sobre el peso de un invitado. Pero a medida que fluía el champán, las bromas se volvían más audaces y crueles. Richard y sus amigos, un grupo muy unido de individuos igualmente ricos y críticos, a menudo se reunían en una esquina, con su risa resonando por toda la habitación mientras criticaban las apariencias de quienes los rodeaban. Dijo uno de los amigos de Richard, llamado Charles, con la voz llena de sarcasmo. Intervino otra amiga, Tiffany, ¿y qué hay de la corbata de Mark? Richard, que nunca se dejaba superar, siempre intentaba superar sus comentarios con algo aún más escandaloso. Fue durante una de estas crueles sesiones que se propuso la apuesta impensable. Apuesto a que ni siquiera podrías conseguir una cita con ella, se burló Charles, señalando a una mujer al otro lado de la habitación que claramente tenía sobrepeso. Estaba preparando una mesa de buffet, sus movimientos eran elegantes y eficientes a pesar de las pesadas bandejas que llevaba. Richard se burló. Por favor, dijo, inflando el pecho. Podría conseguir a cualquier mujer que quisiera. Tiffany levantó una ceja. ¿En serio? Richard, impulsado por el alcohol y su propio ego inflado, no dudó. Apuesto a que podría casarme con ella, declaró, arrastrando un poco las palabras. Y no solo casarme con ella, sino hacer que se enamore locamente de mí. La habitación quedó en silencio. Esto iba más allá de sus crueles bromas habituales. Este era un nivel completamente nuevo de escándalo. Preguntó Richard, con un brillo depredador en los ojos. Respondió Charles, sonriendo. Richard sonrió. Hecho. La apuesta fue sellada. Sin que Richard y sus amigos lo supieran, la mujer de la que estaban hablando con tanta frialdad se llamaba Sarah. Ella no era una invitada en la fiesta, era parte del personal de catering. Sarah era una mujer amable e inteligente con una sonrisa cálida y un ingenio rápido. Amaba su trabajo, aunque significara lidiar con asistentes a fiestas engreídos que a menudo la menospreciaban. Sarah era de talla grande y había aprendido a aceptar y amar su cuerpo, curvas y todo. Sabía que no era talla 2 y no aspiraba a hacerlo. Estaba segura de sí misma, feliz y concentrada en vivir una vida plena. Estaba ahorrando para abrir su propia panadería, un sueño que había alimentado desde que era una niña.
Richard intentaría ignorar sus comentarios, fingiendo que todo seguía siendo un simple juego. Pero, en el fondo, comenzaba a sentirse en conflicto. Había empezado como una broma, pero ahora se estaba volviendo cada vez más complicado. Sus amigos le recordaban constantemente lo ridículo de la apuesta, lo que hacía más difícil ignorar la superficialidad de sus motivaciones iniciales. La presión aumentaba. La presión de sus amigos, combinada con su propia creciente confusión, llevó a Richard a tomar una decisión precipitada. Planeó una elaborada propuesta, con una cena romántica, un cuarteto de cuerdas y un anillo de diamantes del tamaño de un pequeño guijarro. Siguió los pasos, recitando las palabras que pensaba que ella quería escuchar, pero su corazón no estaba realmente en ello. Estaba más impulsado por la apuesta que por un afecto genuino. Sarah, sin embargo, estaba cegada por la esperanza. Se había permitido creer que los sentimientos de Richard eran reales, que él realmente la amaba por quien era. Cuando él se arrodilló y le pidió que se casara con él, ella rompió a llorar de alegría y dijo que sí sin dudar. Ella aceptó, aferrándose a la esperanza de que su amor floreciera en algo real y duradero, algo que trascendiera su superficialidad inicial. Ella quería un final de cuento de hadas, y esperaba desesperadamente que Richard fuera su príncipe. La boda fue un espectáculo de extravagancia. Un gran salón de baile se transformó en un paraíso floral, con cientos de rosas, lirios y orquídeas adornando cada superficie. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, bebieron champán y comieron aperitivos gourmet. Una banda famosa tocó baladas románticas mientras Sarah caminaba por el pasillo con un impresionante vestido de diseñador. Pero en medio de todo el brillo y el glamour, Richard sintió una creciente sensación de inquietud. Mientras estaba de pie en el altar, viendo acercarse a Sarah, era muy consciente de la farsa en la que ambos participaban. Vio la felicidad genuina en sus ojos, la creencia inquebrantable de que su amor era real, y una ola de culpa lo invadió. Se sentía como un fraude, un estafador que había engañado a esta mujer amable y amorosa para que creyera sus mentiras. La apuesta del $1.000.000 de repente se sintió increíblemente insignificante en comparación con el peso de su engaño. A medida que se establecieron en la vida de casados, a Richard le resultó cada vez más difícil mantener la fachada de un esposo amoroso y devoto. Los grandes gestos y las declaraciones románticas se sentían vacíos, y luchaba por conectar con Sarah a un nivel más profundo. Llegaba tarde a casa del trabajo, evitando conversaciones significativas, y a menudo se retiraba a su estudio, enterrándose en acuerdos comerciales para escapar de la realidad de su engaño. Trató de actuar como si todo fuera normal, pero la tensión comenzaba a notarse. Se volvió irritable y distante, reprendiendo a Sarah por pequeñas cosas. Sabía que la estaba lastimando, pero no sabía cómo detenerse. Estaba atrapado en una red de su propia creación, incapaz de confesar la verdad e indispuesto a seguir viviendo una mentira. La culpa lo estaba carcomiendo. Sarah no era ingenua. Era perspicaz y profunda, y no podía ignorar la creciente incomodidad de Richard. Notó la forma en que evitaba su mirada, el tono tenso en su voz y los sutiles cambios en su lenguaje corporal. Sabía que algo andaba mal, pero no podía precisar qué era. Empezó a cuestionar sus verdaderos sentimientos por ella. ¿Se construyó su relación sobre el amor y el afecto genuinos, o había algo más en juego? ¿Había sido tonta al creer en su cuento de hadas? ¿Había confundido su encanto inicial con un interés genuino? Las dudas comenzaron a colarse en su mente, erosionando lentamente los cimientos de su matrimonio. Trató de hablar con Richard sobre ello, pero él siempre la rechazaba, diciéndole que se estaba imaginando cosas. Pero Sarah lo sabía mejor. Sabía que algo andaba terriblemente mal. A medida que crecían sus dudas, Sarah se dio cuenta de que necesitaba concentrarse en sí misma. No podía controlar los sentimientos o las acciones de Richard, pero sí podía controlar los suyos. Empezó a hacer cambios sutiles en su vida, no para complacer a Richard o para encajar en su mundo, sino para su propio bienestar.
Empezó a dar paseos por el parque, disfrutando del aire fresco y del sol. Se unió a una clase de cocina, aprendiendo a preparar comidas saludables y deliciosas. Se reconectó con viejos amigos y comenzó a perseguir su sueño de abrir una panadería, pasando horas experimentando con recetas y diseñando su futura tienda. Se estaba cuidando, tanto física como emocionalmente. Ella estaba encontrando su fuerza y redescubriendo su pasión. Decidió que no permitiría que la potencial falta de amor de Richard la definiera. Richard no pudo evitar notar los cambios en Sarah. Parecía más feliz, más segura y más vibrante que nunca. La vio radiante con un nuevo sentido de propósito mientras hojeaba libros de cocina y esbozaba diseños para su panadería. La observó regresar de sus paseos por el parque, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de alegría. Estaba genuinamente impresionado por su fuerza y determinación. Había esperado que se derrumbara bajo el peso de su engaño, que se volviera amargada y resentida. Pero en cambio, estaba prosperando. Se estaba transformando a sí misma, no por él, sino por ella misma. Empezó a verla bajo una luz completamente nueva. Se dio cuenta de que era mucho más que la mujer con sobrepeso de la fiesta. Era una fuerza a tener en cuenta. Cuanto más observaba Richard a Sarah, más se daba cuenta de lo equivocado que había estado acerca de ella. Había estado tan cegado por la superficialidad y su propia arrogancia que había pasado por alto por completo sus verdaderas cualidades. Empezó a verla no como una mujer con sobrepeso o una apuesta, sino como una mujer hermosa, inteligente y compasiva. Admiraba su amabilidad, su ingenio y su optimismo inquebrantable. Estaba cautivado por su pasión por la repostería y su determinación para lograr sus sueños. Se dio cuenta de que poseía una profundidad de carácter que nunca había encontrado en ninguna de las socialites superficiales con las que solía rodearse. Finalmente estaba viendo a Sarah por quien realmente era, y estaba empezando a enamorarse de ella. Era un amor que no tenía nada que ver con la apuesta y todo que ver con la persona increíble que ella era. Richard ya no podía negar lo que estaba sintiendo. Se había enamorado perdidamente de Sarah, completamente al margen de la apuesta. Ya no se trataba de ganar $1.000.000 o probar algo a sus amigos. Se trataba de Sarah. Amaba su risa, su sonrisa, su inteligencia y su espíritu inquebrantable. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida superficial y sin sentido antes de conocerla. Ella le había abierto los ojos a un mundo completamente nuevo de compasión, amabilidad y conexión genuina. Pasó noches en vela luchando con su conciencia, sabiendo que tenía que decirle la verdad. Sabía que le rompería el corazón, pero no podía seguir viviendo una mentira. Tenía que confesar la apuesta, incluso si eso significaba perderla para siempre. Sabía que no la merecía, pero esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Tenía que intentarlo. Antes de que Richard pudiera confesarle a Sarah, sus amigos descubrieron sus verdaderos sentimientos. Habían notado el cambio en él, la forma en que miraba a Sarah con adoración, la forma en que hablaba de ella con respeto. No podían creer que el Richard, una vez arrogante y superficial, realmente se hubiera enamorado. Lo confrontaron en una fiesta, con sus voces llenas de sarcasmo e incredulidad. Entonces, ¿de verdad estás enamorado de ella?, preguntó Charles, con los ojos muy abiertos con asombro fingido. ¿Hablas en serio? ¿De verdad te has enamorado del proyecto?, añadió Tiffany, estallando en risas. Se burlaron de él sin piedad, recordándole la apuesta y llamándolo tonto. No podían entender cómo podía haber desarrollado sentimientos genuinos por alguien que consideraban tan inferior a él. Richard trató de defenderse, pero sus palabras dolieron. Sabía que nunca entenderían. Solo esperaba que Sarah sí. Esa noche, Richard supo que no podía demorar más. Encontró a Sarah en la cocina, horneando galletas para su futura panadería. Respiró hondo y comenzó a hablar, con la voz temblorosa de miedo y arrepentimiento. Confesó todo, desde la cruel apuesta hasta su superficialidad inicial y su eventual amor genuino por ella.
No escatimó detalles, dejando al descubierto su alma y exponiendo sus defectos más profundos. Él observó su rostro mientras hablaba, su expresión cambiando de confusión a sorpresa, a incredulidad y, finalmente, a desconsuelo. Cuando terminó de hablar, la habitación quedó en silencio. Temía haber arruinado todo, haber destruido cualquier posibilidad de ser feliz con la mujer que amaba. Esperó su reacción, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, preparándose para lo inevitable. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah mientras asimilaba la confesión de Richard. El dolor era abrumador, un peso aplastante en su pecho. Sentía como si le hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Estaba desconsolada y enojada, sintiéndose completamente traicionada y utilizada. Todos esos regalos caros, las citas lujosas, la propuesta romántica, todo había sido una mentira. Él nunca la había amado de verdad. Ella no había sido más que un peón en su cruel juego. El cuento de hadas que tan desesperadamente había deseado se había convertido en una pesadilla. No podía creer que hubiera sido tan tonta, tan ingenua. Se había permitido ser vulnerable, abrir su corazón a alguien que nunca lo había merecido. La ira hervía a fuego lento dentro de ella, amenazando con explotar. Sin decir una palabra, Sarah se giró y salió de la cocina. Empacó una maleta y salió de su apartamento en el ático. Richard la vio irse, incapaz de detenerla. Se quedó allí, paralizado por la culpa y el arrepentimiento, mientras las puertas del ascensor se cerraban, cortando su conexión. Se dejó caer al suelo, con la cabeza entre las manos, y lloró. Estaba devastado por su partida. Había perdido a la mujer que amaba, la mujer que le había mostrado el verdadero significado de la vida. Finalmente comprendió las consecuencias de sus actos. Su arrogancia y superficialidad le habían costado todo. Había cambiado el amor y la felicidad genuinos por una apuesta de $1.000.000, y ahora se quedaba con nada más que vacío y desesperación. La realización lo golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo había lastimado a Sarah, sino que también se había destruido a sí mismo. Su vida, una vez llena de lujo y placeres superficiales, ahora se sentía completamente vacía. Estaba solo. Richard sabía que no podía quedarse en ese apartamento, rodeado de recuerdos de su vida pasada y su matrimonio fallido. Vendió su ático, donó una parte importante de su riqueza a la caridad y se embarcó en un viaje de autorreflexión y crecimiento personal. Comenzó a leer libros sobre empatía, compasión e inteligencia emocional. Trabajó como voluntario en un refugio para personas sin hogar, sirviendo comidas y escuchando las historias de los menos afortunados. Pasó tiempo en la naturaleza, haciendo senderismo y meditando, tratando de conectarse con algo más grande que él mismo. Cortó lazos con sus amigos superficiales, dándose cuenta de que sus valores ya no coincidían con los suyos. Estaba decidido a convertirse en un hombre mejor, un hombre digno del amor y el perdón de Sarah. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cambiar. Su viaje había comenzado. Richard se dio cuenta de que no podía abordar sus problemas profundamente arraigados solo. Buscó ayuda profesional de un terapeuta que se especializaba en el tratamiento de la arrogancia y la superficialidad. Asistió a sesiones de terapia regulares, profundizando en su infancia, sus inseguridades y las causas fundamentales de su comportamiento. Aprendió a identificar sus patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos con otros más positivos y empáticos. Trabajó en el desarrollo de su inteligencia emocional y aprendió a conectar con los demás a un nivel más profundo. Enfrentó sus errores pasados y asumió la responsabilidad de sus actos. Fue un proceso largo y difícil, pero Richard estaba decidido a cambiar. Sabía que tenía mucho trabajo por hacer, pero estaba comprometido a convertirse en una mejor persona, no solo por Sarah, sino por sí mismo. Quería ser alguien de quien pudiera sentirse orgulloso. Meses después, Richard era un hombre cambiado. La arrogancia y la superficialidad que una vez lo habían definido habían desaparecido, reemplazadas por la humildad, la empatía y un deseo genuino de enmendar sus errores.
Había trabajado duro para convertirse en una mejor persona y finalmente estaba listo para enfrentar a Sarah de nuevo. La rastreó, descubriendo que había abierto su propia panadería en un pueblo pequeño y tranquilo. Él condujo hasta allí, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que ella tal vez nunca lo perdonaría, pero tenía que intentarlo. Tenía que disculparse por el dolor que había causado y demostrarle que su amor era genuino ahora. Se quedó parado frente a su panadería, respirando hondo, preparándose para lo que pudiera pasar. Era el momento. Abrió la puerta de la panadería, y el aroma de pan y galletas recién horneados llenó sus fosas nasales. Sarah estaba detrás del mostrador, atendiendo a un cliente. Cuando levantó la vista y lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Una mezcla de emociones brilló en su rostro, ira, tristeza y, tal vez, solo tal vez, un indicio de curiosidad. Estaba indecisa, cautelosa, pero algo en sus ojos la hizo detenerse. Él no era el millonario arrogante con el que se había casado. Se veía diferente, más suave, más genuino. Después de que el cliente se fue, ella suspiró y dijo, ¿qué quieres, Richard? Él le suplicó que lo escuchara, que le diera la oportunidad de explicar. Ella se mostró reacia, pero algo en su mirada sincera la convenció. Está bien, dijo en voz baja. Tienes 5 minutos. Richard le abrió su corazón a Sarah, con la voz llena de remordimiento. Se disculpó por su arrogancia, su superficialidad y el dolor que le había causado. Explicó cuánto había cambiado, cómo se había dedicado a convertirse en una mejor persona. Confesó sus verdaderos sentimientos por ella, enfatizando que su amor no dependía de su apariencia. Amaba su amabilidad, su inteligencia, su fuerza y su espíritu inquebrantable. La amaba por quien era, no por cómo se veía. Dijo que entendía si ella nunca podría perdonarlo, pero esperaba que pudiera ver que él estaba verdaderamente arrepentido y que su amor por ella era real. Terminó su disculpa, con los ojos llenos de lágrimas, esperando su respuesta. 5 minutos habían terminado. Sarah miró a Richard, estudiando su rostro, buscando cualquier señal de engaño. No vio ninguna. Solo vio remordimiento, sinceridad y un profundo anhelo en sus ojos. Vio a un hombre que realmente había cambiado. Recordó los destellos de amabilidad y compasión que había visto en él antes, los momentos en que había bajado la guardia y mostrado su verdadero yo. Se dio cuenta de que esos momentos habían sido reales, que siempre había habido una buena persona enterrada bajo las capas de arrogancia y superficialidad. Se sintió conmovida por su transformación y su sincera disculpa. La ira que la había consumido comenzó a disminuir, reemplazada por un destello de esperanza. No estaba lista para perdonarlo por completo, pero estaba dispuesta a considerarlo. Respiró hondo y dijo, está bien, Richard. Creo que has cambiado. Pero eso no significa que puedas simplemente olvidar todo lo que pasó. Sarah accedió a que Richard la visitara, pero dejó claro que era solo como amigos. Comenzaron lentamente, pasando tiempo juntos hablando, riendo y conociéndose a un nivel más profundo, sin la pretensión de riqueza o superficialidad. Richard la ayudó en la panadería, aprendiendo a hornear galletas y a atender a los clientes. Ya no era el millonario arrogante, era solo Richard, un hombre que intentaba enmendar sus errores pasados. Se centraron en construir una nueva relación, una basada en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. No fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos de dolor y momentos en que Sarah se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. Pero perseveraron, comprometidos a crear algo real y duradero. Aprendieron a comunicarse abierta y honestamente, compartiendo sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Lentamente, con cautela, su vínculo comenzó a fortalecerse. Una tarde soleada, mientras decoraban galletas juntos en la panadería, Richard miró a Sarah con un nuevo sentido de amor y aprecio. La vio no solo como la mujer por la que había apostado, sino como su mejor amiga, su confidente y el amor de su vida. Tomó sus manos entre las suyas y dijo, Sarah,
sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo. Te amo no por cómo te ves, sino por quién eres. Eres la persona más increíble que he conocido, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Sara sonrió, con lágrimas brotando en sus ojos. Richard, dijo, yo también te amo. Y te creo. Creo que has cambiado. Reafirmaron su amor y compromiso mutuo, demostrando que el verdadero amor trasciende la superficialidad y las apariencias. Habían encontrado la felicidad, no en la riqueza o el estatus, sino en la conexión genuina que compartían. Y vivieron felices para siempre, horneando galletas y difundiendo bondad juntos.